Nos encontramos en el domicilio del Pastor León. Muchos por allí no deben saber que la iglesia del Pastor León cumplió 34 años. Hay mucha historia para hablar de esto. Y estamos con él y su señora esposa, a quien le agradecemos por esta nota. León, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Feliz cumple, porque más allá de una historia y estos 34 años, es un cumpleaños para ustedes. ¿En qué época llega, León? Sí, buenas tardes. Nosotros llegamos acá el 4 de noviembre del año 65. Fue, la verdad, que muy duro. Yo vine antes a ver el pueblo, muy poca población, mucha escasez de trabajo, no había nada, no teníamos agua, una luz pobre teníamos. Pero Dios los comenzó a bendecir. Empezamos a predicar en Platamar, en ese tiempo se llamaba así. ¿Usted confió en San Antonio? ¿Cómo? Confió en San Antonio. Exactamente, sí. No conocíamos mucho lo que es el mar. Trabajé en Bahía Blanca, en el puerto, sí. Pero me encantó porque anduvimos por las playas. Bueno, y obedecimos al llamado de Dios y venimos a predicar la palabra de Dios. Lo más grande fue de que Dios los empezó a bendecir con personas que estaban totalmente enviciadas, que vivían en el alcohol, vivían de fiesta en fiesta. La Loma era un barrio muy peligroso, hacían sus fiestas y allí la gente había apuñaladas, se mataban, tanto como la pulpeada. Pero comenzamos a orar a Dios por estas personas para que Dios las cambie. Cuando un día me llamó el intendente en aquel tiempo, Espinado Brillano, y me dice: pastor, ¿qué le da a usted a la gente? Que hay un cambio totalmente, me dice. Veo, dice, que ahora usan zapatos, camisas, saco, dice, corbata. Lo que yo nunca pude cambiarlo, dice. Se están haciendo la casa, están comprando los terrenos, y esa gente enviciada no tiene más problemas. Y me preguntaba a ver cómo lo ayudábamos nosotros. Nosotros, le digo, le damos el mensaje de Dios, la palabra de Dios nada más, y de paso vamos a Bahía Blanca y traíamos ropa usada y le dábamos a la gente. Y les enseñábamos cómo tenían que economizar y cómo ser buenos ciudadanos, portarse bien con los patrones, cumplir y hacer estudiar a sus hijos. Y le dábamos el mensaje de Dios. Dice, yo dice, de que soy intendente, 14 años, siempre procuré, dice, de que esta gente cambie, pero fue imposible. Les di chapa, les di la casa, les di todo, les daba vales para que ellos tengan comida en el mes, dice, nunca pude cambiar. Yo le digo, yo le daba el mensaje de Dios y como dice la Biblia, en Romanos capítulo 1, el verso 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios, para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros le damos la palabra y la gente se iba apartando de la bebida, de las trasnochadas. ¿Y hoy qué cantidad de fieles tiene? Y yo pienso que 300 y algo, porque hubieron 250 en esta fiesta, en el cumpleaños de la iglesia, y faltaron más o menos 80 que no vinieron. ¿Fue una sorpresa para ustedes? Sí, la verdad que la comisión estuvo muy bien organizada, juntaron dinero para poder llegar a feliz término y la sorpresa más grande que me dieron, hasta los mozos estaban pagos, estuvimos muy bien atendidos. Lo visitó también el intendente, también el doctor Casadei, el diputado provincial también, Lasalle, en fin. Y bueno, estuvimos muy contentos, me visitó el pastor Santo de Viedma y el obispo y su señora esposa. La verdad que fue una sorpresa. Nos hubiera gustado haber estado con ustedes, pero otra vez será. Sí, pienso otra vez será. Sí. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Un gusto saludarla a usted también, Bueno. También tiene mucho para hablar. Y sí, de estos 34 años. Son 34 años de lucha, hemos pasado las buenas, las malas, pero dentro de todo hemos pasado las mejores que no las más malas, en el sentido de que hemos visto que no ha sido en vano haber venido hasta este lugar
con el único propósito de salvar almas para Cristo. Esa fue la meta y el propósito de nosotros, confiando en Dios en primer lugar y luego confiando en este pueblo, aunque yo sabía que no había agua y era un pueblo muy chiquito, pero eso no fue motivo para que yo rehusara en venir, sino que cuando sentimos el llamado de Dios nos decidimos y bueno, con la poca experiencia que teníamos ya ganada allí en Bahía Blanca, caminando en aquella iglesia en ese tiempo el pastor Cataño, y bueno, recibimos el mandato de venir a este lugar y vine acompañando a mi esposo y acá estamos. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Bueno, eran 3, uno fallecido de 6 añitos y los 2 que tengo, Tani y Horacio, que fueron, ellos venían, Horacio con 3 añitos y Tani de 2. Tiene excelentes hijos, ¿eh? Lo conocemos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y así fue como llegamos a este lugar. Sufrimos un poco, sí, porque era un pueblo tan chico, como le digo, no había agua, y yo creo que en un pueblo donde no hay agua, el agua es todo. Exactamente. Pero luchando, trabajando, predicando la palabra de Dios para que, como decía mi esposo, las almas que estaban perdidas en los vicios pudieran regenerarse. Y hoy para nosotros es una alegría porque yo veo toda esa gente acá dentro de la iglesia que no es la misma que yo vi cuando nosotros llegamos. Hoy, ¿qué le diría a la gente de San Antonio, señora? En estos 34 años, porque para ustedes es una historia, vieron también llegar el agua. Claro, para nosotros fue una alegría grande, como yo creo que para todos los pobladores de San Antonio, el día en que llegó el agua. Recuerdo que todos estábamos allí y habían más o menos 2.000 personas cuando llegó ese momento de llegar el agua. Pero no obstante a eso, como digo, ya teníamos un templito y ya teníamos unas cuantas almitas ganadas, así que bueno, de ahí ya se nos fue un poco más fácil, porque habiendo agua era más fácil para trabajar y eso. Recuerdo que esto era todo un campo donde nosotros vinimos, cuando llegamos y vimos que todo era chañares, todo campo, pero esto a mí no me asustó. Viniendo de Bahía Blanca, que era una ciudad grande, una iglesia grande, no me importó venirme porque cuando Dios toca los corazones es más fuerte. ¿Qué sintió esa noche cuando festejaron los 34 años de la parroquia o iglesia? Bueno, mucha alegría. En primer lugar, mucha alegría ver todas esas almas, toda esa gente que yo la había visto como llegamos a este lugar perdidos en los vicios, los padres, la esposa a lo mejor tomando a la par del marido. Y yo creo que todos nos damos cuenta cuando un hogar está en esa forma, cuando el matrimonio está perdido en los vicios, el fin de los hijos es muy feo. Bueno, y yo esa noche para mí fue tanta alegría al ver tanto de mis hermanos, los padres, los hijos y los nietos ya a esta fecha, de aquellos padres que nosotros conocimos muy jovencitos, matrimonios jóvenes, hoy día son padres, son abuelos, y ver toda esa familia adentro ya tan distinto a lo de antes, ya eso nomás es una alegría grande para nosotros. Muy bien, le agradecemos, señora. Muchas Feliz gracias cumple. a ustedes, muchas gracias a ustedes por su atención, de haber venido a visitar. Doctor León, lo mismo para usted. ¿Qué le diría San Antonio? Bueno, que tengamos fe, tengamos esperanza en Dios y estamos orando a Dios porque oramos mucho por esta agua que Dios mandó que llegue a San Antonio, por el puerto, estamos orando por las olas olas. En una palabra pedimos a Dios bendición por ella. Nuestros empiezos fueron muy duros, muy difíciles. Yo tenía que agarrar una carretilla donde había un patio que tampoco había, un rastrillo, una pala, limpiar. Me iba a la marea para poder alimentar a mis hijos. En fin, había algunos chivos para allá que iba a buscar la leche para darle, porque era pues muy duro. Nosotros no construimos con dólares, ni tenemos ayuda nacional, ni tampoco provincial, ni del municipio,
sino con la colaboración de todos los fieles. Fíjese que con 34 años cualquier persona ya está retirado, está jubilado. Yo no pude salir ni a Comodoro ni a Albequén, que siempre hubo trabajo para hacerme una jubilación, pero no lo pude hacer para atender la obra. Atendí acá y Valcheta, y las dos obras están florecidas, están muy bonitas. Y bueno, para ganar almas para el Señor, y Dios irá por beber y me irá a dar para terminar mis últimos días, porque ya vamos, somos grandes, tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, y muchos hijos espirituales, los cuales me alegran al verlos con ese fervor que sirven y alaban a Dios como ese día que estuvo tan bonito. Bien, le agradecemos, ¿eh? Feliz cumpleaños. Gracias.